Bueno, agradecidos a Dios, amén. Siempre agradecidos, porque hemos recibido un favor inmerecido de parte de Dios. Bueno, vamos a comenzar en esta mañana y vamos a hacerlo, vamos a ponernos a la palabra de Dios. Vamos a orar, oren por mí, oren por ustedes, oren que el Espíritu Santo alumbre nuestros ojos y que podamos contemplar la gloria de Dios a través de su palabra. Padre, gracias por sostener a tu iglesia, por el poder de tu palabra. Hoy de nuevo, otro domingo más, volvemos a abrir las Escrituras para contemplarte a través de ellas. Gracias por revelarte en tu revelación especial, donde muestras cada uno de tus atributos, donde revelas tu carácter, donde revelas al Padre, revelas al Hijo, revelas al Espíritu Santo. Cuando nos das a conocer todas tus promesas, valiosas en sí mismas, porque proceden de ti. Gracias por cada promesa que hay en tu palabra para tu pueblo. Hoy que nos regocijemos en este domingo, Señor, en el día del Señor, en celebrarte a ti, Señor, en habernos dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Gracias por esta gracia, por este regalo, por este don inmerecido que tú nos has dado en tu Hijo. Queremos dar gracias al Hijo por venir voluntariamente a ofrecerse en el sacrificio de la cruz. Y gracias también, Señor Jesucristo, por rogar al Padre para que enviase al Espíritu Santo a nuestros corazones. Gracias por darnos vida juntamente con Cristo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Rogamos por mi vida, Señor, para que en esta mañana, Señor, tu gracia alumbre mis ojos y yo pueda exponer tu palabra y la exposición de tu palabra alumbre el entendimiento de mis hermanos y que sea para provecho de la fe de cada uno de ellos y que podamos, Señor mío, reverenciar tu nombre a través de escuchar tu palabra. Gracias por todo lo que nos has dado en Cristo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar de algo que creo que a todos y cada uno de nosotros nos gusta escuchar. Y es gratis, la palabra gratis, gratuitamente. Creo que a todos nos gustan esos regalos gratis, gratuitos, que no nos cuesta nada. Y a menudo esta palabra puede ser desvalorada porque pensamos que aquello que se regala no vale nada. Pero la gracia que es en Cristo Jesús ha tenido un costo muy, muy, muy elevado para que se nos sea otorgado esta salvación gratuitamente. Así que no es algo barato, es algo que ha tenido un costo muy elevado para que cada uno de los creyentes que hoy estamos aquí sentados participemos del regalo más abundante y glorioso que nos puedan dar en toda nuestra vida. 100 vidas que viviésemos, este sería el regalo más glorioso que cada uno de nosotros podamos recibir. Es un regalo mismo de Dios para cada uno de los creyentes. Así que en esta mañana vamos a hacer uso de esta palabra porque vamos a hablar de la sola gratia, solo por gracia. Y pienso que en un mundo como el que estamos viviendo hoy, es necesario poder argumentar qué significa esta gracia. A Martín Lutero, la venta de indulgencias, pensar que la salvación se alcanzaba por medio de aquellas monedas que cada una de las personas que ofrendaban otorgaban la salida de aquellas almas del purgatorio, creo que todo aquello despertó en él una inquietud por pensar que lo único que se estaban consiguiendo es hacer al papado ser enriquecido y aquellos filigreses siendo pobres. La mención del dinero dentro del mensaje del Evangelio, como que podían alcanzar por medio de la venta de indulgencias la salvación a los hombres, creo que está muy alejado de lo que el verdadero Evangelio nos revela en sí mismo. Es gracia, es gratuitamente.
No podemos aportar nada al favor que Dios ha dado a cada uno de los creyentes. En esta mañana me gustaría recordar las palabras de Martín Lutero cuando dijo: sola gratia es la bisagra sobre la cual gira todo lo demás. Es la disposición de la bondad, el carácter bondadoso y misericordioso de Dios, que en la eternidad planificó este plan salvífico para que todos aquellos que Él escogió y creyesen en el mensaje del Evangelio pudiesen ser salvos. Es gracia, es algo que Dios otorga solamente por gracia. Así que solo gracia puede sacarnos. Solamente por la gracia podemos salir de la condición miserable en la cual todos los seres humanos hemos caído, muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. Es en esa condición en la cual Dios nos otorga su gracia, no en que viese algo en nosotros por lo cual merecíamos ser salvados. Es gracia, es darte un favor inmerecido, algo que tú no mereces, ni que yo merezco, ni ningún ser humano puede merecer. Es algo que es la buena disposición de Dios de dar vida a aquellos que están muertos. Hemos caído todos como pecadores, hemos caído de esa comunión perfecta que Dios nos otorgó en el Edén, pero todos por nuestros pecados hemos transgredido la ley de Dios. La sola gracia nos puede liberar del pecado, y es solo por gracia que el hombre puede hacer algo bueno. Así que la marca distintiva de nuestra fe es la gracia, debido a que la salvación es una acción de la gracia divina. Y me gustaría poner esta definición para que todos pudiésemos entender lo que es la gracia. Solo por gracia significa que la salvación del pecado y la muerte es provista solo por el favor inmerecido de Dios, y no podemos hacer nada para ganarlo. Así que esta definición quisiera que fuese algo que refrescara nuestra mente en esta mañana de lo que significa la gracia. Porque la gracia siempre estuvo presente. Hoy vamos a tomar el texto de Efesios 1, del versículo 3 al versículo 14, para ver dónde comienza la gracia. La gracia siempre ha estado presente. El concepto de la gracia en la iglesia posapostólica, este concepto de solo por gracia, no siempre fue entendido así, como un don gratuito. Muchos enfatizaron más la idea de ayudar a Dios en este propósito de la salvación que alcanzar este propósito de la salvación solo por gracia. Muchos quieren ayudar a Dios, como si Dios necesitara de nuestra ayuda para salvar a miserables pecadores como nosotros. Todo este propósito del Evangelio está marcado por la gracia de nuestro buen Dios, que ha tenido esa buena disposición en su amor y bondad y misericordia para extender en toda la era, en toda la historia, esa gracia salvífica que es otorgada simplemente por su carácter bondadoso, misericordioso y amoroso. No podemos ayudar a Dios en esto, porque es algo que no viene de nosotros. Es el favor de Dios mostrando salvación a los hombres. Jerónimo dijo: somos salvos por la gracia en lugar de las obras, para que el hombre no pueda dar nada a cambio. Nada a cambio a Dios de lo que Él nos ha dado. No podemos darle nada a Dios que pueda ser válido para que, digamos, el día en el cual Dios venga a rescatar a su pueblo, decir, estamos aquí porque nosotros pudimos alcanzar esta salvación. Ningún redimido, ninguna persona que ha sido salvada por Dios dirá esto. Cuando estemos delante de Dios, pienso que cantaremos solo por gracia, solo por tu gracia. Hemos podido llegar a este lugar. Solo por tu gracia hemos podido tener paso a la eternidad. Solo por tu gracia, por lo que tú nos has dado en tu Hijo, es porque estamos aquí. Juan Crisóstomo en el año 349 dice: Él nos ha salvado por gracia, de modo que ningún hombre puede jactarse. Agustín de Hipona dice: somos incapaces de elegir
de elegir bien a Dios, sino que la gracia nos escoge a nosotros. Es así. Pedro Lombardo en el 1100 decía ser difícil definir la gracia y su naturaleza, pero la definió de esta forma: el poder sobrenatural que obra en el hombre. Anselmo de Canterbury dijo, la gracia es el auxilio divino de la libertad humana para alcanzar la vida eterna. Todos estos confesaban que la gracia de Dios es esa buena disposición de Dios para alcanzar a los hombres que no merecen que otra cosa que la condenación eterna. Pero Dios, en su buena disposición, decide salvarlos en su Hijo. Así que debemos de entender que la gracia divina del Señor es el acontecimiento más importante que puede experimentar una persona en este mundo. No hay nada comparable a la gracia de Dios obrando en el corazón de hombres pecadores como nosotros. Conocer la gracia de Dios nos lleva a una comprensión clara del Evangelio. No sería Evangelio si no existiera la gracia. Spurgeon dijo, la sustancia y esencia del verdadero Evangelio es la doctrina de la gracia de Dios. Si quitamos la gracia de Dios, dice, no quedaría nada digno, porque quitaríamos la preciosa sangre que nos dio la vida delante de Dios. Spurgeon decía eso. Dice, la gracia es el alma del Evangelio. Y debemos de pensar así en la gracia. Porque la gracia de Dios manifiesta ese favor inmerecido que nosotros necesitamos. La gracia es manifestada debido al carácter compasivo, bondadoso y misericordioso del Trino Dios. Es su expresión. Esta gracia tiene un alcance presente, pero que afecta a nuestro estado en la eternidad. Pero va más allá. Fue planificada en el eterno pasado. Fue efectuada en el presente por Cristo. Y es confirmada y sellada para la eternidad por la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Vemos al Trino Dios trabajando para dar ese favor inmerecido con un costo muy elevado de ofrecer a su Hijo en la cruz para salvar a los pecadores que han creído en su nombre. Así que he cogido este texto de Efesios 1, versículo 3 al versículo 14, porque enfatiza esta gracia que hemos recibido desde desde el eterno pasado, haciéndola efectiva en nuestro Señor Jesucristo en el tiempo presente, que para nosotros es pasado, y sellándola y confirmándola para nosotros en nuestro tiempo presente, para un futuro glorioso. Así que la gracia va a acompañar al creyente en toda la esfera de su vida. Así que el creyente debe de estar agradecido constantemente a esta gracia que hemos recibido en Cristo. No podemos jactarnos ni esperar que Dios nos pague por medio de nuestras vidas, que nos recompense por medio de nuestro buen obrar. Es imposible, porque son acciones de gracia. Es la acción de gracia que Él ha tenido en sí mismo para salvarte a ti y salvarme a mí de la terrible condenación en la cual nosotros estamos. Y vamos a contemplar, porque esto es una doxología. La doxología es alabanza a Dios por causa de lo que Él ha hecho. Y es lo que Pablo expresa en estos versículos, una doxología. Pienso que deberíamos de sacar himnos de este texto, porque es una doxología, es una alabanza a las acciones divinas que Él ha hecho para salvarnos a nosotros. Cantaríamos en esta mañana, pero yo no canto por amor a ustedes, para que no amargarles el día. Pero bueno, ya vendrá alguien que pueda cantar mejor que yo, nuestro hermano Adolfo. También tenemos a nuestro hermano Andrés, que ahí va apuntando, para que puedan cantar, nuestra hermana Rosy, que puedan cantar mejor que yo. Pero pienso que todos juntos hoy podemos cantar con nuestra alma este himno, esta alabanza, esta doxología, que expresa todo lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. La gracia viene por medio del ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero esta gracia es concebida en el eterno pasado por el Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Concibieron en el eterno pasado esta forma de salvar a los hombres. Nadie influyó en su decisión de cómo debería de realizarse este plan salvífico. Nadie le dijo a Dios cómo debería de hacer las cosas. Y para nuestra mente humana, poder ver que alguien que muere es aquel que da vida, es algo que nosotros jamás podríamos haber pensado e ideado. Pero sin embargo, Dios ha tomado la muerte de su Hijo para salvar a pecadores como usted y como yo, para que puedan ser salvos eternamente. ¿Cómo fue que Dios ideó en la eternidad este glorioso plan? Nuestro sabio Dios ha querido hacerlo así. Y en la eternidad vemos del versículo 3 al versículo 6 cómo es el Padre el que toma la iniciativa de planificar este plan redentor en el santo consejo de la Trinidad. Y leemos del 3 al 6 y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y dice el 6, con el propósito de que para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Si nos fijamos en el versículo 3, es la disposición del Dios el Padre de querer bendecir a gente que no merece nada. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Padre es el que toma la iniciativa de bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Son las acciones del Padre en esta gracia. Es el Padre el que nos bendice con toda bendición espiritual. Es el mismo Dios, el Padre, que en su gracia providencial, ya desde la eternidad, garantiza un lugar donde el creyente va a poder disfrutar de la eterna compañía y relación con el Dios eterno. Esto de la gracia no es un plan B que comenzó después de que el hombre pecase en el huerto, sino que antes de la fundación del mundo. Este plan soberano, este plan de Dios de salvar a los hombres por medio de la muerte de su Hijo, fue ideado en el eterno pasado por el Trino Dios. No le sorprende a Dios el pecado que entró por medio de Adán. Él sabía todo lo que iba a suceder. Por eso Él preparó el remedio antes que viniese la enfermedad del pecado, para Él ser aquel que iba a redimir a los hombres de la maldición, de transgredir la ley de Dios y ser merecedores de una condenación eterna. Así que es Dios mismo que en su gracia providencial, ya desde la eternidad, garantiza un lugar donde el creyente va a poder disfrutar de todas estas bendiciones, toda bendición, todo aquello que tú necesitas. Dios te la ha otorgado en su eterno pasado. El Padre así ha querido planificarlo. Él te ha dado toda bendición y dar, ahí muestra su carácter generoso. Es su dádiva generosa de bendecir al ser humano, a los creyentes. Es dádiva generosa. Es el bien hacer de Dios para con los hombres. Es darte toda bendición espiritual. Es en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es parte de su bien hacer. Y no se refiere a bendiciones materiales, sino inmateriales, espirituales. Todas aquellas bendiciones que tú necesitas
son aquellas que Dios te ha otorgado por su puro afecto, por su pura gracia. Así que, hermanos, este bien hacer, estos bienes espirituales, esa bendición espiritual, es otorgarte a ti todo lo que tú necesitas para esa salvación tan gloriosa que todos nosotros necesitamos. Miren el 4. Según nos escogió. Muchos quieren evadir esta palabra de la elección divina, pero este texto lo ilustra bien y lo habla claramente, como muchos textos de las Escrituras, según nos escogió, al tener la buena disposición. Él escoge, dice, y escoge en Él, en Cristo. ¿Cuándo escoge a estas personas que han de ser salvadas? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Son esos que Dios conoció. Los conoció íntimamente, por nombre, por persona. Es su buena disposición de mostrar su favor de gracia sobre esas personas que no merecen nada. Nos escoge para ser un pueblo santo de Dios. Ese es el propósito. Muchos enfocan la elección como si esto nos hiciese vivir desenfrenadamente. Y no es así, porque Él nos escoge para un propósito, y es ser santos. Ser partícipes de esa santidad que por nosotros mismos no podemos alcanzar, pero que en su Hijo se nos otorga, se nos infunde esa santidad que nosotros necesitamos para ser santos y sin mancha delante de Dios. Y este texto vemos que la iniciativa divina se enfatiza en que Él mismo es el que escoge. Es por el puro afecto de su buena voluntad. No es que Dios viese lo que tú fueses a hacer en un futuro. No es que Dios viese que en ti había algo bueno por el cual Él te tenía que salvar. Es en sí mismo, en ese carácter compasivo y misericordioso que Él decide salvarte, sin tú merecer nada, porque esa es la palabra gracia, un don inmerecido, un favor inmerecido. Y es iniciativa divina que enfatiza que Él nos escogió. Y mira lo que dice el texto. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice el versículo 4. Y aquí vemos que esa buena dádiva es Cristo, porque ahora lo vamos a ver. En el 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ves? Dios el Padre predestina a los creyentes, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su buena voluntad, antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese. Y el propósito es, dice el 4, para que fuésemos santos y sin mancha. Él no nos amó por algo bueno. Él nos amó en nuestro propio pecado. Como dice el apóstol Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Es ese amor dadivoso de Dios el que ha provisto el medio por el cual los hombres han de ser salvos. Así que dice el versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado, la motivación de esas acciones, su amor. El motivo divino del propósito electivo de Dios es su amor y nos predestina, nos marca un destino de antemano para que nuestras vidas alcancen esta gracia que Él mismo ha expresado en su Hijo. Es marcar un destino. Y lo que hace en ese amor, lo que hace en su amor y en su predestinación, dice, es con el propósito de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y aquí me he parado a notar esto que he pensado. Nos ha adoptado para ser de su familia. Pero es que no ha adoptado
a alguien obediente, a alguien fiel, a alguien que es intachable. Ha adoptado a pecadores que merecen el castigo de Él mismo. Pero no enfatiza solamente eso. Es que a su Hijo lo trató como debería de habernos tratado a nosotros. Y a nosotros nos ha dado el trato que su Hijo merecía haber recibido. Y esa es la gracia. Eso es lo que la gracia de Dios ha hecho en Cristo Jesús. Este plan fue ideado por Dios mismo para efectuar sobre nosotros esta salvación tan gloriosa. La versión de las Américas, para hablar de la buena voluntad, dice, en su buena intención. Y Reina Valera dice, en el puro afecto de su voluntad. Es la gracia de Dios el Padre en la eternidad que planificó este plan tan glorioso para que todo fuese por gracia y no por obras ni méritos que nosotros pudiésemos dar. Me gusta la definición que da Santiago del carácter de Dios en 1:17. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Todo el bien que nuestras almas necesitan emana del carácter compasivo de Dios, mostrando en su Hijo esa gracia que hace posible que los hombres puedan recibir gratuitamente esta salvación que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Y ahora vamos a ver, en los textos siguientes, vamos a ver la gracia en el Hijo. Ahora miren el 6 también, y miren para qué ha mostrado ese afecto de su buena voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con los cuales nos hizo aceptos en el amado. Porque no hay algo que notar en este versículo, que hablan del plan que el Padre planificó. Es con el propósito de darle la gloria a la gracia que él ha tenido. Y un día estaremos cantando al Cordero y le cantaremos santo, santo y digno es el Cordero de Dios. Y estaremos diciendo y recordando por toda la eternidad que fuimos salvados de la terrible condenación que le esperan a todos aquellos que rechazan al Hijo de Dios. Estaremos cantándole por siempre, que solamente por su gracia y para su gloria es que hemos sido nosotros salvados en Cristo Jesús. Y esto estaremos cantándolo. Y este himno, esta doxología, nos ayuda a anticipar aquel momento para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, hasta ahora podemos notar que todo lo que el Padre ideó en estos versículos siempre anota esta doxología, este texto. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, que dice, en Cristo, en la obra de su Hijo. Porque es en su Hijo, en el cual su justo castigo por nuestros pecados iba a ser efectuado en él. La ira de Dios no ha sido invalidada, ha sido ejecutada en Jesucristo. Por lo tanto, Cristo, Jesús, pagó el precio de nuestra salvación, ofreciendo su vida. Y fue el plan de Dios el que ideó todo esto. Los ejecutores fueron aquellos romanos, aquel juicio que se hizo contra Jesús, los fariseos acusándoles, Pilato lavándose las manos. Todo aquel plan se ejecutó por medio de todo aquello. Pero en realidad era el plan determinado de Dios, que así había planificado que todo sucediera para que los creyentes recibieran esta gracia que tiene un costo muy elevado, no por ti ni por mí, sino por el mismo Hijo de Dios que fue ofrecido en la cruz, pagando así el precio de nuestra salvación. Así que, hermanos, estos textos nos hablan de esto. Miren,
El 12 y el 14 también nos ilustra para que hagamos en este versículo 6. Marca un punto de reflexión en esta doxología y marca el propósito para alabanza de la gloria de su gracia. Pero vuelve a repetirlo en el 12. Dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Y mira el 14, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todo lo que gira en torno a nuestra salvación tiene el propósito de hacernos Dios el bien por su buena voluntad, pero todo apunta a que en todo ello Dios se lleve la gloria. Los hombres somos propensos a ponernos méritos en todo aquello que nosotros realizamos. Y hay jactancia en ello cuando buscamos la recompensa de todas nuestras acciones dentro entre comillas, de las buenas acciones que nosotros hacemos. Pero lo que la gracia nos enseña es que estamos exentos de cualquier mérito u obra de poder alcanzar la salvación de Dios. Es Dios mismo el que decide gratuitamente enviar a su Hijo y sellar y confirmar por la obra de su Espíritu en el corazón de los creyentes esta gracia que hemos recibido. Es hermoso este pasaje y podríamos profundizar muchísimo más, pero estamos dando un vuelo de pájaro. Podríamos haberlo hecho de águila, pero vamos a hacerlo de pájaro, porque pienso que el concepto que queremos hoy aclarar es la sola gracia. Y es que veamos que la gracia trinitaria es por la cual somos, esa buena intención trinitaria, esa gracia que emana de Dios Trino, es aquella que nos ha dado el favor que usted y yo merecemos para esta salvación tan gloriosa. Me gusta la versión de las Américas, creo que algunos hermanos utilizan la de las Américas, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, dice la de las Américas, que gratuitamente, Reina Valera omite gratuitamente, que gratuitamente nos ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahí aparece la palabra gratuita que a todos nos gusta, ¿no? Y es por la gracia divina, amor y favor inmerecido que ha hecho Dios que pecadores sean aceptos por Dios por la muerte sustitutoria y la justicia imputada provista por Jesucristo. Somos amados por Dios y somos aceptos delante de Dios. No somos suficientes ninguno para esto. Es Dios el que lo obra en el corazón nuestro. Yo creo que todos y cada uno de nosotros cantaremos alegremente el día que estemos delante del trono del Cordero. Y cantaremos esto. Solo tu gracia nos ha sostenido. Solo por tu gracia hemos podido ser salvos. Dice el versículo 7. Lo que ha hecho el Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados. ¿Según qué? Según las riquezas de su gracia. Redención es el pago a Dios por tu rescate que es requerido para dejar libre a un esclavo. Y nosotros, sin Cristo, somos esclavos del pecado, por lo cual somos condenados por nuestro propio pecado. Pero Cristo, mediante su sangre, su sacrificio, paga el precio de nuestra salvación. ¿Tenemos nosotros una deuda pendiente? A la justicia divina. Y la justicia divina ha sido satisfecha solamente por la sangre de Jesucristo. Así que el sacrificio de Jesús en la cruz es el pago del precio de la libertad para todos los escogidos que vivían esclavos y muertos en sus pecados. Ahora Jesucristo, por medio de su obrar en la cruz y su resurrección, trae vida a nuestros corazones y libertad de la esclavitud del pecado para gloria y honra de nuestro buen Dios.
No es una gracia barata. Primera de Pedro 1, 18 al 23 dice que no pudo ser con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. No hay oro y plata con la cual podamos pagar esta salvación. Es imposible. Además, creo que invadiría el carácter bondadoso y dadivoso de Dios, porque lo que Él ha hecho en Cristo es que sea gratuito para todos aquellos que creen en su nombre. No habría nada en este mundo con lo cual poder pagar. Por eso la gracia en el tiempo de la Reforma y en el tiempo de Pablo resonó como que, cómo era Dios que tenía esa buena disposición de perdonar libremente a aquellos que creían en la muerte y en la resurrección de su Hijo. Porque Pablo enfrentaba en el contexto de los judíos y todos los apóstoles, que era por medio de las obras de la ley que los hombres podían ser salvos y aquellos rituales que ellos hacían. Pero ahora Cristo viene a traer el beneficio de esa gracia a personas que confiaban en sí mismos para ser salvos. Y no debes de confiar en ti mismo para ser salvo. Es en Cristo en quien descansa nuestra fe, para que la justicia de Dios sea imputada en nosotros y ser justificados ante Dios. Es Jesucristo por el cual somos salvos. No somos salvos por nosotros mismos. Hemos leído en Efesios 2, capítulo 1 y 2, ¿cuál era nuestra condición? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Lo que marca la diferencia es el versículo 4 del capítulo 2. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por méritos sois salvos. ¿Sí? Por obra sois salvos. Por gracia sois salvos. Es la gracia de Dios obrando en ti, en mí y en todos los creyentes de toda la historia. Por gracia somos salvos. El perdón de pecados, dice el 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, dice, según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Otorga esto seguridad eterna? Lo otorga. Porque las riquezas de la gracia son inacabables. No podrás acabar las riquezas de la gracia de Dios. Y el perdón de Dios no solamente perdona tus pecados pasados, sino también presentes y futuros. Pero esto no debe de hacer pensar de vivir deliberadamente y vivir vidas que vivan sin el temor de Dios. Al contrario, nos hace acercarnos con confianza a Dios cuando pecamos. Porque sabemos que en Cristo se nos ha otorgado una riqueza de gracia. Es el perdón de nuestros pecados. Y Dios constantemente, en su Hijo, aquellos que han creído en su nombre, tendrán perdón de pecados. Así que nos arrepentimos de nuestra vida pasada. Seguimos arrepintiéndonos de nuestros pecados presentes. Y nos tendremos que arrepentir de nuestros pecados pasados. No porque podamos perder la salvación, sino por las riquezas que hay en su gracia, que nos brinda el privilegio y la oportunidad de ser perdonados constantemente por Dios gratuitamente. Así que si estás lidiando hoy con tu pecado, y eres un creyente que ha creído en Cristo, las riquezas de la gracia de Dios son otorgadas para ti, para que puedas venir en arrepentimiento a Dios siempre que peques. Vive con temor. Como dice Juan, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado, tenéis con el Padre. Esas son las riquezas. Eso es parte de la riqueza que
obtenemos en el Evangelio por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios efectuándose en toda la vida del creyente. La vemos en su Hijo. Es el perdón de pecados. Es una gracia ilimitada. Según las riquezas de su gracia, es gracia ilimitada. Es para siempre. Las riquezas de su gracia son un tesoro incalculable. No puedes ponerle un final a esto, porque la gracia de Dios, como bien hemos visto, abarca desde el eterno pasado, obra en el presente y nos confía una seguridad eterna, que ahora lo veremos en los textos consiguientes. Hermanos, es incalculable. Tenemos todos los beneficios de su gracia por este glorioso plan del Dios Trino. Vamos al 8. Aquí hay aún más riquezas que Dios nos ha otorgado en su gracia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos entendimiento otorgado por Dios de su glorioso plan. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros. Hemos entendido su glorioso plan. Nos lo ha hecho entender. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Daros cuenta que ni aun los sabios de este mundo pueden entender cómo en el Hijo de Dios puede haber salvación de los pecados para siempre. Pero a nosotros se nos ha otorgado ese entendimiento e inteligencia de poder experimentar ese conocimiento de que en Cristo tenemos salvación por gracia. Sigue diciendo el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Nos ha dado a conocer. Ha quitado el velo. El misterio es como que corre el velo para darnos a conocer aquello que estaba oculto. Y ahora podemos verlo. Podemos disfrutarlo y palparlo. Porque así Dios lo ha querido hacer para ti y para mí. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, dice el texto, según su buena voluntad, su buena disposición. Él ha querido hacerlo así sobre los creyentes, lo cual se había propuesto en sí mismo, no en nadie más. Esta buena voluntad y esta buena disposición nace de Dios mismo para favorecer a hombres y mujeres como usted y como yo. Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Ven todo lo que está sucediendo alrededor del mundo? Al final de la historia, al final de la historia del mundo, Dios nos reunirá y todo lo que Él ha dicho, nuestros ojos lo contemplarán. Me gustaría coger Apocalipsis 21 del 1 al 8 para que vean que el plan de Dios llevará su propósito final hasta realizar todo lo que Él ha determinado hacer. Dicen del 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Allá vuelve a aparecer la palabra gratis. Yo le daré a beber de la palabra, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere todas las cosas, y yo seré su Dios, él será mi hijo.
Y esto es lo que Dios va a efectuar en su Hijo, para ti y para mí. Ahora, para los que no son de Cristo, dice el 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si eres creyente, la gracia que te ha salvado te otorga todos estos beneficios. Si no somos creyentes y estamos rechazando al Hijo de Dios, esa es la condenación que espera a todos los hombres. Así que, hermanos, pensemos en esto. Al final de la historia del mundo, Dios nos reunirá para realizar todo aquello que nos ha prometido que está realizando. Dice el 11, en él asimismo tuvimos herencia. Vuelve a aparecer, habiendo sido predestinados conforme al propósito que el que hace todas las cosas según el beneplácito de su buena voluntad. Hemos obtenido una herencia. Cristo es la fuente de nuestra herencia y Él es el que ha marcado nuestro destino para que en Él obtuviéramos estas riquezas de la gracia. Dice, dice, todas las cosas según el designio de su voluntad. Y me gustaría leerlo en las Américas, porque lo dice y lo expresa un poquito mejor. Estamos en el 11, dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Aquel que obra todas las cosas. Y me gusta el comentario que hace MacArthur. Dice, la palabra traducida obra es la misma de la que se derivan energía. Cuando Dios creó el mundo, le dio energía suficiente para comenzar a funcionar de inmediato, tal como lo había planificado. No solo estaba listo para funcionar, sino que fue creado en funcionamiento. Dice, a medida que Dios lleva a cabo su plan según el consejo de su voluntad, da esa energía, ese poder a cada creyente y nos da el poder necesario para su compleción espiritual. O sea, que Dios obra para bien en la vida del creyente. Me hacía recordar en la perseverancia, cuando habla Pablo a los Filipenses capítulo 1, versículo 6, cuando dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es como que esa gracia no nos abandona en nuestra vida presente, sino aquel que obra, está obrando en nosotros por el poder de su Espíritu, para que a pesar de nuestra debilidad, perseveremos hasta el final y no nos perdamos. Dios obra para bien en ti. Y ninguno de nosotros, que son verdaderos creyentes, se perderán. Porque la gracia de Dios opera en el corazón de cada creyente para que persevere hasta el final. Dice el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, que dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Se le adjudica aquí a algo, un nombre al Espíritu Santo y le dice el Espíritu Santo de la promesa. Y está otorgándole esa actividad que la tercera persona de la Trinidad se les ha otorgada para que obren los creyentes hasta perseverarlos hasta el fin, hasta el cumplimiento de sus promesas. Dice el 14 y lo aclara, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, esto es lo que Dios ha hecho por gracia. Es una gracia trinitaria. Debes de alabar al Padre, debes de alabar al Hijo, debes de alabar al Espíritu Santo, porque la gracia que hemos recibido tiene un carácter trinitario que comienza desde el eterno pasado hasta el futuro eterno que los creyentes disfrutarán como una realidad
cuando Cristo regrese por segunda vez y se lleve a su pueblo, seremos salvados de una vez y para siempre. Así que, hermanos, hoy es un buen día para poder expresar con agradecimiento que solamente por gracia hemos sido salvados. Esta gracia es algo que nosotros no merecemos. Que lo único que hemos aportado a este glorioso plan no es nada bueno, es nuestro pecado. Y Dios en su Hijo ha ofrecido esa salvación gratuitamente. Pero que no es una salvación que no ha tenido un costo, ha tenido un costo muy elevado. El que el Hijo de Dios abriera sus brazos en aquella cruz y y muriese en aquella cruz, no fue algo que no costó nada. Así que hoy podemos expresar con gratitud. Ha sido gratuito para nosotros. Pero ha sido gratuito porque Cristo ha hecho aquello que ninguno de nosotros podríamos hacer. Y Él te lo otorga gratuitamente. Por gracia somos salvos. Así que en esta mañana, hermanos, demos gracias a Dios por su gracia y celebremos juntos que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Nos ponemos de pie y damos gracias. Si estás agradecido a esta gracia, ¿qué le parece si juntos damos gracias a nuestro Trino Dios por todo lo que Él ha hecho en Cristo? Dale gratitud, abre tu alma, abre tu boca en expresión de gratitud, porque su gracia nos ha alcanzado. Ha sido tu bien hacer, Señor. Ha sido tu propósito. Eres tú reverenciado, Señor, ante todas estas cosas. Nos sorprende, Señor, que en medio de un mundo, Señor, donde no ofrece nada gratuito y menos de tanto valor, hoy tú nos ofreces, Señor, esa salvación gratuitamente por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por concebir este plan tan glorioso que concibiste en la eternidad, Señor. Queremos darte gracias por cada una de las personas que has salvado en toda la historia. Y ninguna de ellas que un día estén delante de ti dirán que están ahí, Padre, por méritos propios. Todos los creyentes un día cantaremos delante de ti y daremos gracias porque tú has tenido la gracia suficiente para darnos el favor que nosotros no merecemos. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Padre, por planificar este plan de salvación, de bendecirnos. Gracias por escogernos. Gracias por ofrecer a tu Hijo en la cruz. Gracias por atraernos con tu gracia irresistible hacia Cristo. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por sellarnos con la promesa del Espíritu Santo. Gracias porque esperamos tu regreso y un día te contemplaremos tal y como tú eres. Gracias, Señor. Cantaremos un día todos juntos, solo por tu gracia, solo por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén.